La proyección de la cinta de una película es como un narrador de historias, que proyecta el rollo de una película que consta de miles de imágenes. Cada marco de la cinta se pasa a través de la luz proyectando una imagen en un lienzo. Una secuencia de imágenes nos cuenta una poderosa historia de felicidad, tristeza o incluso humor. Muchas veces nuestras vidas son como la cinta de una película. Cada acción que tomamos y cada palabra que hablamos construye la narrativa de una historia que Dios quiere contar a través de nosotros. Aun y cuando todos venimos de diferentes situaciones o circunstancias, tenemos la opción de elegir lo que vamos a proyectar cuando la luz de Dios brille a través de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que todos verían si proyectaran la historia de nuestras vidas? ¿Verían la luz o la oscuridad? ¿Vida o muerte? ¿Verían el amor? ¿La gracia? ¿Verían la fe? ¿Verían a Jesús? Amén. Bienvenidos a todos una vez más a Summer en Español, los que están aquí en persona y todos los que están en casa. Por favor, me separa un poquito de café para después. Bienvenidos a todos. Qué lindo fue poder orar por los países afectados por el huracán. Gracias por unirse en ese sentir. Siempre hasta la fecha nuestra iglesia ha apoyado las crisis a través del mundo. Y también equipos que van, así que damos muchas gracias a Dios por eso. ¿Qué le parece si oramos una vez más? Padre, gracias una vez más por este día, gracias por que tú eres bueno y tú eres fiel. Y Señor, reconocemos que te necesitamos y te pedimos que tú nos hables en esta hora a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás se hizo viral, como dicen, y went viral en YouTube, un video en un partido de béisbol donde un hombre lleno de músculos, un hombre de esto con un six-pack, igualito a mí prácticamente, no, un hombre verdaderamente fuerte, estaba viendo el partido de béisbol y la señorita que estaba adelante estaba tratando de abrir una botellita de agua y no podía. Y entonces en eso se vira y le da la botellita de agua a este hombre que obviamente estaba hiper fuerte. Y lo más gracioso del mundo fue que el hombre no pudo abrir la botellita. Tanta fue la atracción que fue esto capturado en cámaras y bueno, para qué decirle, tiene millones de views en YouTube, que este hombre tan fuerte no pudo abrir una botellita de agua. Lo que parecía fuerte no lo era. Wow, creo que esa es la realidad de muchos en la vida. Que por fuera aparentamos ser tan fuertes, pero por dentro estamos llenos de temores. Es increíble cuando usted escudriña su corazón, cuando hace un examen de sí mismo, que lo vamos a hacer un poquitito más tarde en el servicio en la Santa Cena. Es increíble cuando es honesto y honesta consigo mismo, cuántas cosas usted filtra a través del filtro del temor, del miedo. Cuánto el miedo y el temor le afecta en la manera que usted piensa lo que pasó esta semana, lo que va a pasar la próxima. Y yo quisiera que veamos esto un poco más de cerca hoy, de cómo cosas que hacemos y cosas que dejamos de hacer son impactadas por el temor. Y lo que quiero hacer es ver una persona en la historia que ha tomado la fama de ser muy fuerte, muy valiente, pero muchos ignoran la historia real de esta persona. Estoy hablando nada más y nada menos de Gedeón en el libro de Jueces. Casi todas las caricaturas, aquellos de ustedes que fueron a la escuela dominical se pueden acordar de esto, casi todas las caricaturas de Gedeón lo describen como alguien sin miedo, como alguien wow, sin temor. Por ejemplo, aquí hay una de ellas que pude conseguir. Esta es una de las caricaturas en pantalla de Gedeón que lo describen a él como alguien sin miedo. No sé si los muchachos la tienen por allí. Ahí está. Miren, ahí se ve todo fuerte. Esto es una caricatura de Gedeón en las escuelas
bíblicas de veranos y en las escuelas dominicales. Miren esta próxima caricatura de Gedeón. Wow, bien fuerte. Miren esta próxima caricatura de Gedeón. Increíble, ¿no? Pero nadie sabe la verdadera verdad de Gedeón, o por lo menos no han leído el pasaje de que su historia era muy diferente. Y la pregunta en Jueces 6 hoy es si vamos a dejar que el miedo rija nuestras vidas o si vamos a obedecer a Dios aunque sintamos temor. Porque, iglesia, es mejor obedecer a Dios con temor que creernos valientes y no obedecerlo. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo para que usted vea lo que está pasando en su Biblia, Jueces capítulo 6. Este es el contexto. Yo sé que a veces es un poquito para algunos aburrido leer las historias antiguas, pero créame que aquí le va a decir qué está pasando y mejor que contárselo yo. La Biblia dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, que eran sus enemigos. Como la mano de Madián los oprimía cada vez, los hijos de Israel, ¿por qué dice ahí? Por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. O sea que el pueblo de Dios estaba escondido en las montañas, en huecos. Mira el próximo versículo. Acampaban frente a ellos, los enemigos, y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, los enemigos, y venían a la tierra para devastarla. Imagínese usted qué manera de saquear y destruir absolutamente todo lo que tenía físicamente el pueblo de Dios. Próximo versículo dice, de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Próximo versículo, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta. ¿No les parece un poquitico curioso eso? Que ellos tienen hambre, ellos tienen necesidad, ellos claman a Dios y Dios lo que le envía no es pan, sino su palabra. Quizás usted diga, ¿cómo es eso? Lo que tenían era hambre, Dios le hubiera llevado pan, no su palabra. ¿Por qué es eso? Porque no puedes buscar una bendición de Dios esquivando al Dios que te bendice. For God to give you a blessing from Him without Himself would be to shortchange you. Una bendición de Dios sin Dios es algo demasiado poco, demasiado temporal. Y por eso es vital que no importa cuál necesidad tú y yo tengamos, reconozcamos que la necesidad más grande que tenemos es escuchar la palabra de Dios. Tanto aquí como en los grupos pequeños, etc. Es cierto que ellos tenían pruebas. Es cierto que Dios estaba permitiendo que esas pruebas pasaran. Pero Dios no ha permitido las pruebas que tienes ahora tú como para castigarte de vuelta por tu indiferencia hacia Dios. No. Dios no permite pruebas para herirte de vuelta, sino para traerte de vuelta. Él te ama. Él lidió con tu pecado en la cruz y Él permite las pruebas que tienes para traerte de vuelta, para que te humilles a Él y pruebes que Él es mejor. Sigue la historia y se pone ahora interesante la historia. Porque en el versículo 11 dice, entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserrita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Una vez más, ellos están escondidos porque le tienen temor a los madianitas. Cuando se le apareció a Gedeón, el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. No se pierda esto. Obviamente, Gedeón no era valiente, porque el versículo acaba de revelar que estaba escondido sacudiendo el trigo. Sin embargo, el ángel lo llama esforzado y valiente. Y por supuesto que eso debe sacar una pregunta.
¿Por qué si tenemos varias evidencias claras en todo este pasaje que Gedeón ni el pueblo eran valientes, por qué el ángel lo llama valiente? Es una buena pregunta. Porque el ángel no estaba mirando lo que Gedeón podía hacer en su propia fuerza, sino lo que Gedeón podía hacer en las manos de Dios. Tu vida en tus propias fuerzas nunca será tan significante como tu vida en las manos de Dios. Y aquí vemos a Gedeón escondido, atemorizado por el enemigo. Y Dios viene a él y lo llama y lo invita a su misión. Dios fue el que vino a él primero y Dios fue el que vino a nosotros primero a través de Jesucristo. Y usted dirá, bueno, ¿qué de las personas en el Antiguo Testamento? Dios fue el primero que vino a Adán después que Adán pecó. Adán se escondió y Dios en su amor fue y lo buscó. El ángel también le dice a Gedeón que está escondido en el hueco, Jehová está contigo. Pero Gedeón no es solo cobarde, sino que también es contestón. Mi padre dijera como me decía a mí cuando yo era teenager, estás un poquito contestoncito. Véalo en el próximo versículo, versículo 13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Qué clásica pregunta, ¿no? Esta pregunta de Gedeón tiene el enfoque completamente equivocado. Y mucha gente hace lo mismo hoy. Mucha gente dice, Dios, si tú estás con nosotros, ¿por qué esto y lo otro? Pero basado en todo lo que hemos leído, hermanos, ¿quién es quien dejó a quién? ¿Dejó Dios al pueblo o dejó el pueblo a Dios? Dejó el pueblo a Dios. El pasaje empezó en que el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y es triste cuando ignoramos a Dios, cuando nos interesan más las cosas temporales de este mundo que Él y su misión, y después le echamos a Dios la culpa del sufrimiento que estamos pasando. Permítame decirle que Dios no es el autor del mal y Dios no tiene culpa de ningún mal. Él es santo, santo, santo. La segunda pregunta que le hace Gedeón al ángel es peor. Esta es la segunda. La primera fue la del sufrimiento, la segunda es esta. ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. A veces nos cegamos tan fácil con nuestras propias conclusiones erradas. Qué triste es cuando nos convencemos de narratives, de narrativas que no están basadas en la palabra de Dios. Hermanos, es casi absurdo decirle a Dios que no está contigo cuando lo tienes enfrente de tus ojos. ¿Acaso no está el ángel delante de él, hablando con él? ¿Acaso eso no califica como el Señor está literalmente contigo? Y algo pasa aquí en el pasaje y pasa mucho en el Antiguo Testamento, y es que este ángel ahora se revela como el Hijo de Dios. No era un ángel, sino un prototipo de Cristo. Próximo versículo dice, mirando Jehová, le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón pregunta, ¿dónde están tus obras y tus maravillas, Dios? Dios le responde, estoy enfrente de tus ojos y te he escogido a ti para hacer esas obras y para contar mis maravillas. Muchas veces miramos al cielo y preguntamos, ¿dónde están tus obras, Dios? ¿Dónde está tu mover? Y Dios responde, te he escogido a ti para hacer mis obras, te he escogido a ti para moverme entre los pueblos. Gloria a Dios por eso. Y mire ahora lo que pasa cuando Dios pone su misión en las manos de Gedeón para que las cumpla. Mire la respuesta de Gedeón porque se le están acabando las excusas. Versículo 15, Gedeón le respondió de nuevo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Te creías tanto y ahora te crees tan poquito. ¿Qué pasó? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Señor, yo soy el chiquitico de la casa.
Pobrecito yo, ¿cómo va a ser que sea yo? ¿No me ves aquí escondido de los enemigos, Señor? Mira, le tengo miedo al enemigo. Qué rápido se le quitó lo de contestón a Gedeón, ¿no? Y no pierda, iglesia, la progresión del pasaje de la palabra de Dios aquí. Mire lo que está pasando. Dios visita a Gedeón. Gedeón le echa la culpa a Dios. No me hables, Dios, que por culpa tuya, Dios, es que estamos así. Contestó. Dios responde, Gedeón, ¿quién abandonó a quién? ¿Quién ignoró a quién? Ustedes fueron los que me ignoraron a mí y pusieron su confianza y afecto en otras cosas que no soy Dios. Cuando Gedeón le reclama a Dios que dónde está y dónde están sus obras, Dios le dice, estoy enfrente tuyo, ve, yo, Dios, voy a hacer esas obras a través de ti. Y de repente Gedeón le empieza a dar excusas a Dios. Y pasa de contestón a pobrecito yo. Las dos son orgullo. ¿Sabe por qué? Porque las dos, tanto creerse mucho como la autoconmiseración, tienen que ver con traer atención hacia ti mismo. Y ahora Gedeón le dice, Señor, ¿cómo ir yo? ¿No ves que tengo complejo de ratón aquí escondido en este hueco? Y soy el hermano menor, el bebé de la casa. Gedeón, el contestón, ahora estaba como el hombre famoso en el bar. No sé si usted sabe el chiste del hombre en el bar, pero se lo cuento en caso de que se esté durmiendo. Hay un hombre en un bar que se creía fuerte y él está mirando a todo el mundo así y se levanta de repente y dice, yo le parto la cara a cualquiera aquí. Y en eso había un hombre que él no había visto. Estaba así como en la oscuridad atrás, un hombre bien alto, un peleador, un boxeador, mucho más grande y más fuerte que él. Y este peleador se levantó y se le acercó y le dijo, ¿qué fue lo que usted dijo? Y el hombre dijo, como yo dije, él y yo le partimos la cara a cualquiera aquí. Y eso más o menos fue lo que le pasó a Gedeón. Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le está diciendo, Gedeón, no has entendido. No se trata de ti, Gedeón, se trata de mí, Dios. Tu Dios. Esto no es para que tú luzcas bien o mal. Esto es para mi gloria. Iglesia, todo lo que necesitas saber para cumplir la misión de Dios está en el versículo 16 de Jueces 6. Y es, ciertamente yo, Dios, estaré contigo. Escucha, un llamado a la valentía es un llamado a la humildad. Porque pensar tanto en nosotros mismos es lo que nos frena de abrir nuestros labios para compartir la gracia de Cristo con otros. Sepa usted que Dios no te pide algo de lo cual Él no vaya contigo. Ciertamente Dios está con nosotros. Tengo que avanzar, así que vayamos más abajo ahí en el capítulo, el versículo 27. Dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de entre sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Pero, vuelve la palabrita. ¿Qué hizo Gedeón? Pero temiendo, que era la constante en la vida de Gedeón, hacerlo de día, a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Otra vez aquí vemos que Gedeón no es Rambo, como lo ponen en las figuras de la escuela dominical, que es cobarde. Pero Dios no lo critica, hermanos, porque ¿sabe qué? Obedecer a Dios aún con temor es más sabio que tener cualquier braveza humana. ¿Qué podrás hacer tú, hombre o mujer, que impresione a Dios? Obedecer a Dios no se trata de tu lucir bien, no se trata de ti, se trata de Él. Versículo 28, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado y había sido cortada la imagen de Acera. Noten qué es lo que está haciendo Gedeón. Lo primero que está haciendo Gedeón es destrozando a los ídolos. Y ofreció aquel toro segundo en holocausto sobre el altar edificado, y unos a otros se preguntaban, ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Oh, qué bello. El pequeño y cobarde Gedeón había hecho algo grande para Dios y de bendición al pueblo, aún con temor.
destruyendo los falsos dioses, falsos salvadores y enemigos del pueblo. Todo porque se humilló y confió en Dios. Así que yo, si usted está tomando notas, le dejo con algunas cosas aquí de este pasaje. Primero, que Dios no llama al valiente, Dios hace valiente al que llama. Hay una gran diferencia. Cuando Dios viene a ti, Él no empieza con lo que eres. No se trata de quién tú eres, sino de quién Dios es. Y ciertamente Dios te va formando en la imagen de Jesucristo con cada paso que tomas a su lado. Esto es tan cierto que en el próximo capítulo Dios reduce el ejército de Gedeón de 22,000 a solo 300. Y con esos 300 ganaron contra más de 100,000. ¿Por qué? Porque no eran ellos, sino Dios. Y Dios sabe que es muy peligroso para el hombre su autoexaltación. Es lo que más te daña. Por eso Dios dijo en Jueces, el próximo capítulo, el versículo 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Hermanos, el ídolo más grande que enfrentamos es el que vemos en el espejo. El que se alaba a sí mismo. El que dice no estoy tan mal. El que dice soy fuerte. El que dice no lucho con temores. El que le contesta a Dios como Gedeón. Cada vez que tú te alabas internamente, corres el peligro de pensar que eres lo que eres por tu propio esfuerzo, cuando en realidad somos lo que somos por su gracia. ¿Quién es el que le da la orden al corazón que lata sin parar? Si es que no existe científicamente la moción perpetua. ¿Quién es el que te regala el oxígeno que respiras? ¿Quién es el que hizo las leyes físicas como la gravedad y la tierra misma para que puedas disfrutar de los bellos paisajes? Todo es la gracia de Dios. Y es también Dios quien te hace valiente. Dios no llama al valiente. Dios hace valiente al que llama, así como Gedeón. Dios te ve atemorizado, atemorizada, te ve como en un hoyo y Él te dice, no temas. En mí eres un hombre de valor, una mujer de valor. Aleluya. Dios ve a un Moisés tartamudo que le dice a Dios, Dios, pero es que yo ni tan siquiera puedo hablar. Y Dios le dice, yo seré tu boca. Dios ve a Abraham y su esposa estéril y le dice, no se trata de tu impacto biológico en la tierra, te haré padre de muchas naciones. Dios ve a un joven chaparrito olvidado por su propio padre y olvidado por sus propios hermanos en un desierto solo cuidando ovejas, y Dios le dice, te usaré para vencer al gigante Goliat y tu vida apuntará al gigante más grande, a Jesús. Jesús Todopoderoso. Es el mismo salmista que después dice en el Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogerá Jehová. Aleluya. Dios vio a un grupo de creídos, cobardes y débiles y les dijo, síganme, y un día darán sus vidas como valientes por el que los llama. Esos fueron sus discípulos. Dios te llama hoy a ti y te dice lo mismo, sígueme. Y aunque hayas empezado tu vida mal, terminarás bien, hijo mío. Terminarás bien, hija mía. Sígueme, sígueme. Ríndelo todo por mí. Dios no llama al valiente. Dios hace valiente al que llama. No le digas a Dios, Dios, muéstrame tu provisión y yo iré. No, dile a Dios, Señor, obedezco hoy, aquí y ahora. Tú proveerás todo lo que necesito, aún la valentía que no tengo, mientras comparto de ti con otros. Hermanos, no dejes que COVID te enfríe espiritualmente. COVID no es más grande que Dios. Y tú no eres tu prueba. Tú eres un hijo y una hija de Dios por su gracia y para su gloria. Segundo, hermanos, Jesús es la esperanza. Pero tú el canal de esa esperanza. Hermanos, es cierto que Dios no nos necesita. Quiero hacer eso claro. Si Dios no necesitara, no fuera autosuficiente. Pero hermanos, Dios ha decidido el querer usarnos. Ha decidido que estas vasijas rotas sean el vehículo de su amor y gracia. Cuando Gedeón pregunta, ¿dónde
están tus obras? Dios le responde, tú eres mi obra. Te quiero usar a ti. Y Dios te dice hoy lo mismo. Si eres iglesia, su pueblo, si te has arrepentido de tus pecados, si has aceptado recibir el amor de Jesucristo que no te puedes ganar por tus propios esfuerzos, Él te quiere usar a ti en esta generación. Sí, a ti y a mí, por débil que seamos, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y eres el canal de esperanza que Dios quiere usar para dar esperanza a aquellos que te rodean, ¿sabías? Nuestra esperanza no está en un gobierno, está en Jesucristo. Y escucha, no tenemos nada de qué preocuparnos. Tu futuro está garantizado en Él. Tu casa, Él ya te está haciendo una mansión. Tu ciudadanía es una de los cielos, aleluya, la cual compró con su sangre. Así que vive para Él aquí mientras te quede vida. Como dijo el profeta Amós, busca a Dios y vivirás. Busca a Dios y vivirás. Y si no tienes esperanza, entrega tu vida a Él. Entrega tu vida a Él. Yo estoy convencido que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros, en nuestra ciudad, en este país, en Summer en español. Yo sigo esperando un gran despertar espiritual entre nosotros. ¿Qué es un despertar espiritual? Cuando pruebas el inmerecido, dulce amor de Dios y te das cuenta que nada se compara a tu Creador. Y Cristo y su misión se vuelven el enfoque de tu vida. Dios te quiere usar a ti. ¿Y dónde empieza este despertar espiritual? Summer en español en Jueces 6. Un despertar espiritual comienza primero en tu corazón. Hay que lidiar con los ídolos del corazón. ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer Gedeón? Obedecer a Dios. Él. No es que mi esposa y mis líderes. Tú. Obedecer él a Dios. ¿Y qué fue lo segundo que tuvo que ir a hacer él? Ir a casa y destruir todos los ídolos que habían ahí. Antes de luchar contra los enemigos que te rodean, necesitas luchar con el enemigo dentro de ti. Tu corazón pecaminoso, tu corazón distraído, tu corazón engañoso. Oh, es más fácil culpar a aquel, al otro, al gobierno, al hermanito, a la hermanita, al jefe, a mi trabajo, a mi salud. Pero antes de luchar contra los enemigos que nos rodean, necesitas luchar contra el enemigo dentro de ti. Dios se encarga del enemigo que te rodea. Tú estás rodeado por Dios. Quizás usted diga, eso no es para mí, yo no tengo ídolos, pastor. Pero quizás usted no se ha dado cuenta que para Gedeón y su familia, los ídolos de ellos, porque eran pueblo de Dios, no eran algo que adoraban en vez de Dios, sino algo que adoraban demasiado además de Dios. Yo no sé si usted entendió eso. Alguien puede decir, ¿de qué ídolos me estás hablando? Si Gedeón era parte del pueblo de Dios. Hermanos, hay ídolos en el corazón. Y a veces no son cosas que amamos en vez de Dios, sino cosas que amamos además de Dios. Los ídolos no son solamente algo que adoramos en vez de Dios, sino también algo que vivimos adorando demasiado, además de Dios. Para algunos de ustedes, sus hijos son sus ídolos. I am sorry to tell you, but that's the truth. Si mis hijos me quitan a mí de afecto y vivir en misión con Dios, se han vuelto más importante que Dios en mi vida. Y yo amo a mis hijos. Yo daría la vida por mis hijos, pero no son Dios. Quizás sea tu trabajo, quizás sea tu deseo de ser rico o de tener más. Yo no tengo problema inclusive cantándole una canción de Carlos Vive a mi esposa. Yo no creo es pecado cantarle a mi esposa una canción de Fonseca o de Luis Miguel. Pero si todo lo que hay en mis labios durante la semana son canciones de amor a un humano en vez de canciones de amor al Dios que me da la vida, estoy adorando algo demasiado además de Dios. Oh, pastor, entonces usted se ha vuelto legalista.
¿Usted cree que una canción de amor sana es pecado? No, no es pecado a menos que sea la mayoría de canciones que corren en tu mente. Porque en tus pensamientos, entonces, Dios no será el centro de esos pensamientos, sino otros humanos. El problema no son las canciones en sí, sino un corazón idólatra que le encanta pensar en mil cosas menos en el Dios que lo hizo. Hermanos, una de las canciones que yo canto a menudo es una canción antigua que dice: mis pensamientos eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Sabes por qué la canto? Porque revela cuando mi pensamiento no es Él. Si estoy pensando en mí, si estoy pensando atemorizado en otras cosas, esa canción me gira y me dice: no. Adora a Dios con tus pensamientos. Vemos aquí con Gedeón y su familia lo que vemos en Raleigh-Durham, en muchas familias. Y es que ellos creían en Dios, pero Dios no era el amor de sus vidas. Hermanos, los demonios también creen. La pregunta es si es el amor de tu vida o no. Hablaba con un grupo de jóvenes recientemente que están luchando con la exclusividad de la verdad y de Jesús. Es una pregunta fascinante de unos jóvenes que amo mucho, agnósticos. Y ellos no podían aceptar la exclusividad de la verdad y la exclusividad de Jesús. Y yo les di un ejemplo. Le dije: bueno, si ese es el caso, imagínense ustedes lo siguiente. Imagínense que yo le diga a mi esposa Abby: mi amor, tú eres la mujer número 1 en mi vida. De todas las mujeres que me encantan, tú eres la que más me gusta. Y ellos se rieron. ¿Saben por qué se rieron? Porque saben, eso está mal. Y nadie quiere compartir su hombre o su mujer con nadie. Entonces, ¿por qué entonces nos causa escándalo que Dios sea el único Señor de tu vida? ¿Acaso hay otros dioses como Él? ¿Acaso está bien que el afecto y pasión de tu corazón esté en 1000 cosas y una sobrita para Dios? Por eso es que cuando adoramos a cosas además de Dios, y nos pasa a todos, con los ojitos perdidos en un sueño humano, con los ojitos perdidos en la hermosura de la creación, pero no en la hermosura del Dios que la hizo, estamos adulterando contra nuestro amante, contra Jesús. Aquel que en nuestra debilidad se acerca a nosotros y nos dice: en mí tú eres valiente. Y yo estoy contigo. Y yo estoy contigo. Oh, un despertar espiritual comienza primero en tu propio corazón. Y requiere que despedaces los ídolos que te roban afecto y pasión por Dios. ¿Cuáles son esos? ¿Qué te enamora más que Dios? Dime qué sueño ocupa tu mente a diario y te diré quién es tu Dios. Número 4. Vemos en esta historia real de Gedeón que la verdadera valentía no es la ausencia del temor, sino confiar y seguir a Dios en medio del temor. Una frase bien orgullosa es cuando oigo a alguien decir: oh, pastor, yo no le tengo miedo a nada. Nada más de oír eso digo: bueno, ya de hecho me estás revelando que eres un mentiroso. Usualmente es una persona llena de temores, herido, herida. Y la actitud fuerte de esa persona es como una delgada capa de inseguridades. El amor de Cristo, la aceptación de Cristo es lo que te hace valiente y humilde a la vez. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al miedo de Gedeón? ¿Cuál fue? Yo estoy contigo. Note que Dios no le dijo lo que le hubiéramos dicho a alguno de nosotros. Dios no le dijo: enderécese, mijo. ¿Qué hace ahí orando? Dios no le dijo eso. Dios no le dijo: amárrese bien los pantalones, ponga porte de valiente. Dios no le dijo eso. Dios tampoco le dije: saque pecho y cree en ti mismo. Eso hubiera sido un desastre, ese mensaje de cree en ti mismo. Because the hurt self cannot help itself. No, Dios todo lo que le dijo fue: Gedeón, yo que soy Dios, estoy contigo. Estoy contigo. Y eso es suficiente, Gedeón. Créeme.
cuando usted lea la historia completa de Gedeón después en casa, porque es fascinante el capítulo 6 y 7 entero, se dará cuenta que Gedeón nunca perdió el miedo. Yo no sé, pero eso me anima a mí. Siempre le pedía señales y trapitos a Dios. No porque la voluntad de Dios estaba perdida, no porque no entendió lo que Dios le pidió, sino por su propio temor. Hace un tiempo estuve en un lugar donde compartir el evangelio te podía costar la vida. Y yo me encontraba en ese lugar. Hermano, yo le confieso, no hubo una sola persona con la cual compartí el evangelio que no lo hiciera con miedo. Claro que tenía miedo. ¿Se me iban a cortar la cabeza? Usted es Superman. ¿A usted no le da miedo? Pero la fuerza precisamente para cumplir la misión, la fuerza para hacerlo, no fue la ausencia del temor, sino repetirle a mi mente y a mi corazón: Raudel, Dios está contigo. No importa qué pase, Dios está contigo. Cuando tengas un problema en el hogar y piensas no tienes la fuerza para calmar tu enojo, dite: Dios está conmigo. Cuando tengas un problema en el trabajo, dite: Dios está conmigo. Cuando tengas temor de acercarte a alguien a compartir el amor de Cristo, dile: Dios está conmigo. Iglesia, el mundo y la cultura te dice que venzas el temor cerrando tus ojos a aquellos que te atemorizan. Dios te dice algo muy diferente. Él te dice: sé que eres humano, sé que eres polvo, sé que tus fuerzas son limitadas, pero en medio de tu temor, camina conmigo y abre tus ojos a mi presencia a tu lado siempre, cada segundo de tu vida. Hay un secreto aquí, yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero se lo voy a repetir aquí. El cristiano se vuelve fuerte en proporción exacta a su debilidad. La debilidad en nosotros es propiedad nuestra. La fuerza en nosotros es propiedad de Dios. Le explico. ¿Qué quiero decir con volvernos fuertes en proporción exacta a nuestra debilidad? Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú estás sacando pechito y diciéndole: yo soy fuerte, Dios no va a impartir de su fuerza en un corazón que se cree fuerte. Pero si tú le dices: Señor, yo soy débil, Dios imparte de él mismo en ti y entonces eres fuerte. Si crees que eres fuerte en vez de débil, entonces no hay por qué Dios te fortalezca. ¿Entendió eso? Porque te crees fuerte. Pero si reconoces que eres débil, que le tomó un tiempo a Gedeón reconocerlo, pero si lo reconoces, allí Dios te llena de su fuerza al tú reconocer tu debilidad y tu incapacidad. Hermanos, si nuestra debilidad es un requisito para que la gracia de Dios se manifieste, entonces nuestra debilidad se vuelve una ventaja. Cuando ya no se trata la vida de nosotros y de nuestra gloria. Cuando rendimos nuestra vida a Dios. Porque cuando en humildad reconoces que hay mucha debilidad en ti, entonces Dios nos imparte de su fuerza. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no porque nosotros seamos fuertes, sino porque estamos en Él. Esto me lleva a mi último punto. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? ¿Hay que pedirle trapitos a Dios como Gedeón? La cruz de Jesucristo es la confirmación final y más veraz que tenemos que Dios está con nosotros. Es más, Él se hizo Emmanuel, Dios con nosotros. No trapitos ni señales, la cruz es la señal.
Si usted lee todo el pasaje, se dará cuenta que Gedeón empezó a jugar con Dios en cuanto a que Dios le diera confirmación de si debía pelear con este y con el otro. Escuche, este concepto de confirmación se abusa demasiado en la iglesia. La gente ha sacado este pasaje fuera de contexto para probar a Dios. Es cierto que a veces Dios da una confirmación específica, ¿cierto? Pero también es cierto que nuestra comunidad es extremadamente supersticiosa y desobediente. No juegue con Dios. Muchas veces le pedimos a Dios una confirmación, no porque la necesitemos, ni porque no entendamos lo que Él nos ha pedido, sino por nuestro temor o por nuestro deseo de no obedecer. Oh, Señor, yo ir hasta allá y predicar el evangelio, no. Dame un trapito. Lo que más debe influenciar sus decisiones es actuar según la palabra de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios no está perdida, está en su palabra. Y si está por tomar una decisión, asegure que las personas que le aconsejen sean un consejo bíblico, paralelo con la Biblia. Iglesia, Dios ya nos ha revelado quién Él es y cuál es su misión en su palabra. No necesitamos confirmación, necesitamos humildad para decir, Señor, es cierto que yo no quiero. Perdóname, cambia mi corazón para querer hacer lo que tú me pides que haga. Ahí es donde Dios te hace valiente. Hermanos, ya no es un trapito. ¿Sabes lo que hizo Jesús con el velo que había en la iglesia? Los rasgó. Rasgó el velo, no un trapito, el velo completo. Él, Jesús, es acceso completo a Dios. No hay más ceremonias. Si Cristo está en ti, tienes acceso completo al Dios que es santo. ¿Qué más confirmación de su amor y compañía necesitas que la cruz en tu lugar? La cruz nos demuestra que Dios está en control. Y número 2, la cruz nos demuestra que Dios está en nosotros y con nosotros. El amor de Dios por ti es el que va sacando ese temor. ¿Por qué no inclinas tu rostro donde estás? Dice la Biblia, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hecho de que Dios se acercó a Adán después que pecó. El hecho de que Dios se acercó a Gedeón siendo cobarde. El hecho de que Dios se acercó a nosotros haciéndose carne en la forma de su Hijo Jesús. Es misericordia. No hay más excusa para el temor. ¿Qué está influenciando tus pensamientos? ¿Por qué temes esto? ¿Por qué temes lo otro? ¿Por qué temes lo otro más? Arrepiéntete, descansa en el Señor. Porque Dios te dice, yo estoy contigo. Hombre valiente, mujer valiente. No por ti, sino por mí. Porque yo estoy contigo. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Perdónanos por aparentar fuerza cuando necesitamos simplemente ser humildes y decirte, sí, Señor, me he dado cuenta que soy idólatra, que soy valiente para muchas cosas, excepto para tu misión, excepto para subyugar mi carne para que te complazca. Perdóname, Señor. Perdóname por no descansar en ti. Perdóname porque mi vida no se ha tratado de ti. Gracias, Señor, por esta pandemia, porque has revelado que cuando me quitaron el edificio y la reunión, mi vida no se trataba de ti. Perdóname. Perdóname. Tú estás conmigo para decirle a mi vecino que tú lo amas. Si Dios respondiera todas tus oraciones hoy en día, ¿cuántos de tus vecinos vinieran a los pies de Cristo? Si Dios te dijera en estos momentos, en las próximas 2 horas voy a responder todas tus oraciones, ¿cuántos de tus vecinos irían a tu casa y te darían gracias por compartirle del amor de Cristo? No dejemos que este mundo nos distraiga. No dejemos que el temor nos distraiga. No se trata de nosotros ni lo que hay en nosotros. Se trata de Dios y su fuerza operando en vasijas rotas como nosotros.